Me llamo Nélida Montenegro. Tengo 76 años, y aunque ya nadie parece querer escucharme, todavía conservo la memoria afilada y el corazón despierto. Vivo en la misma casa desde hace más de 40 años, esa que construimos con mi difunto esposo, Rubén, cuando aún éramos jóvenes y pensábamos que todo lo bueno estaba por venir. Era un terreno baldío al borde del pueblo, con tierra dura y maleza hasta la rodilla, pero a nosotros nos parecía un paraíso, porque ahí podíamos imaginarnos el futuro. Con nuestras propias manos, y muchas veces con lo justo, levantamos pared por pared. Rubén era albañil, un hombre callado pero terco, y yo era bibliotecaria en la escuela pública, donde aprendí que los libros no solo enseñan cosas, también salvan. Durante muchos años, esa casa fue más que ladrillos y techo. Fue cuna, refugio, comedor lleno de risas, y por un tiempo, hasta una pequeña escuela cuando en los inviernos los caminos se inundaban y los niños del barrio venían a leer, sentados en la cocina. Después de que Rubén murió de un infarto a los 58, esa casa se volvió un santuario sagrado que yo cuidé como se cuida una tumba con flores frescas. Me tomó casi una década poder dormir del lado de la cama que él ocupaba. Nunca pensé en irme, aunque las ofertas llegaron. La inmobiliaria de la esquina vino 2 veces con una propuesta imposible de rechazar, decían. Pero, ¿cómo se vende una vida entera? ¿Cómo se empaca en cajas la risa de un hijo aprendiendo a caminar, los secretos susurrados bajo las mantas, o el olor del guiso de domingo con pan casero? Esa casa no era mercancía, era mi piel extendida en paredes. Tuve 2 hijos, Julián y Clara. Ella murió en un accidente cuando tenía apenas 19. La atropelló un conductor borracho a 2 cuadras del colegio. Julián tenía 20 en ese momento y estaba estudiando contaduría. Recuerdo que el día del entierro me tomó la mano, me la apretó con fuerza y me dijo: «Yo me voy a quedar con vos, ma. No te voy a dejar sola». Lo dijo con los ojos enrojecidos y temblando, pero lo dijo con una honestidad que me rompió el alma y me sostuvo al mismo tiempo. Desde entonces, sin hablarlo mucho, fuimos haciéndonos compañía. Él se casó varios años después con Celeste, una mujer joven, bonita, muy educada, que al principio me pareció distante pero correcta. Yo, como tantas otras madres, hice el esfuerzo por agradar, por ser la suegra buena, la que no interfiere, la que está cuando la necesitan y se borra cuando no. Cuando nació mi nieto Iván, volví a sentir esa ilusión antigua de las cosas que empiezan. Me enamoré de ese bebé desde el primer llanto, y en cada gesto suyo vi algo de Rubén, algo de Clara, algo de mí. Durante los primeros años, Celeste me permitió ayudar. La acompañaba al pediatra, le cocinaba cuando ella estaba agotada, cuidaba de Iván cuando querían salir o simplemente descansar. Pero con el tiempo, eso que parecía cercanía se fue convirtiendo en un deber mudo, una exigencia sin gratitud. Dejé de ser la abuela amorosa para convertirme en una sombra útil, alguien que lava, que pone la mesa, que recoge los juguetes. Las gracias se hicieron escasas, los gestos de ternura también. Y lo más triste fue que Julián, mi hijo, empezó a volverse transparente, como si su presencia ya no significara decisión. Como si se desdibujara detrás de los modales medidos de Celeste. No me trataban mal, no abiertamente. Era algo más cruel y difícil de señalar. La omisión, el ninguneo, el silencio que reemplaza el saludo, la puerta que se cierra sin despedida, el plato que se sirve sin mirarte a los ojos. No soy tonta, nunca lo fui. Sé distinguir una cortesía de una indiferencia. Con los años me volví buena en leer gestos y entender miradas. Noté cómo cada vez que alguien venía de visita, compañeros de trabajo de Celeste, amigos del colegio de Iván, incluso los vecinos nuevos,
A mí me pedían que me quedara en mi cuarto para que no te canses, mamá, o para que descanses un poco. ¡Abuela! Hasta llegaron a decir que el ruido de las tazas me ponía nerviosa, y por eso era mejor que tomaran el té sin mí. Empecé a sentirme como una presencia incómoda en mi propia casa, como un jarrón viejo. Frágil, molesto, pero difícil de tirar porque aún lo sostiene la costumbre. Lo que ellos no sabían, y aún no saben, es que Rubén, antes de morir, me dejó una carpeta marrón con una nota escrita asiento a mano. La encontré una semana después del entierro, dentro del ropero, envuelta en una toalla azul. Si alguna vez te quieren borrar, abrí esto, decía con su letra firme. No la abrí durante años. Me parecía supersticioso, o quizás una muestra de su desconfianza. Pensé que era exagerado, que jamás se me ocurriría necesitar un salvavidas legal. Pero la dejé ahí, en el segundo cajón del escritorio, junto a los recibos del gas y las estampillas que coleccionaba de chica. La vida me había enseñado que a veces el pasado guarda herramientas para el futuro. Ahora, mientras escribo esto, sentada frente a la ventana del comedor, la misma donde vi a Julián tomar su primer bicicleta y donde Clara se maquillaba antes de salir a bailar, noto cómo la luz de la tarde cae sobre el mantel que bordé con mi madre. Afuera, Iván juega con la pelota contra la pared del patio. Ya tiene 15 años, y aunque habla menos que antes, su mirada aún me busca. Somos cómplices silenciosos en una casa que ya no nos pertenece del todo. Hace unos días, durante una cena en que solo había sobras recalentadas y palabras frías, Celeste se giró hacia mí con una sonrisa cargada de veneno y dijo, como quien comenta el clima: «A veces siento que esta casa ya está muy llena de pasado, ¿no?». Lo dijo mirando su copa de vino, pero lo dijo para que yo lo escuchara. Julián, como siempre, no dijo nada. Y en ese momento, en ese preciso instante, supe que la nota de Rubén ya no era una advertencia lejana. Era una necesidad. Nadie desaparece de una vida sin dejar rastro. Y si ellos están decididos a empujarme fuera del cuadro, yo me aseguraré de enmarcar mi lugar con la dignidad que merezco. El viernes por la tarde, todo pareció desarrollarse dentro de un guión invisible del que yo era la única que no había leído mi parte. Hacía calor, un calor pegajoso que se colaba por las rendijas de las ventanas y adormecía los pensamientos. Yo había preparado empanadas de carne, como hacía cada tanto, siguiendo la receta de mi madre. Con pasas, huevo duro, comino y una pizca de azúcar quemada en la sartén para darles ese sabor que ya nadie sabe reconocer. Las dejé enfriar en la rejilla mientras ponía la mesa. Celeste había dicho que vendrían unos amigos de Julián, unos excompañeros del banco con sus esposas. Nada importante, según ella, pero quería que todo estuviera presentable, lo cual en su lenguaje significaba que yo no debía ser vista ni oída. Aún así, lo hice como siempre. Limpié la vajilla buena, saqué los individuales de lino que guardo enrollados en la alacena y pulí los cubiertos que fueron regalo de bodas. Hasta puse flores en un frasco de mermelada vacío, porque no me pareció apropiado gastar en un florero nuevo cuando las cosas viejas todavía funcionan. Cuando Julián llegó del trabajo, apenas me saludó. Tenía la mirada ida, con ese gesto automático del que ya no mira a su alrededor, sino solo a su propio reflejo. Lo observé pasar, dejar su maletín en el suelo del living y besar a Celeste, como si ambos estuvieran representando una escena ensayada 1000 veces y desprovista de sentido. Iván llegó poco después, con el uniforme escolar arrugado, el cabello revuelto y una sombra de preocupación en el entrecejo. Me abrazó apenas cruzó la puerta y me dijo: «¿Sabes qué, abuela? Mañana tengo torneo, y mamá dice que si no me porto bien, no voy». No le respondí, solo lo acaricié en la nuca y le ofrecí un vaso de limonada.
Los invitados comenzaron a llegar poco después de las 8. Hombres con camisas planchadas, mujeres con vestidos ajustados y tonos de voz que oscilaban entre lo agudo y lo indiferente. Algunos me conocían, o creían conocerme. «Doña Nélida, qué honor verla por acá», decían con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Celeste me pidió, con su habitual tono de dulzura forzada, que me encargara de servir los tragos mientras ella se ocupaba de los aperitivos. Acepté sin chistar. Sabía que lo hacía para mantenerme ocupada y lejos de la conversación. En un momento, Julián puso música desde su celular y sonó un bolero antiguo. Yo, sin pensarlo demasiado, comenté en voz alta que era la canción favorita de Rubén. Lo dije con ternura, no con nostalgia queja, como quien comparte una anécdota amable para romper el hielo. Pero Celeste giró la cabeza lentamente, con esa expresión de fastidio barnizado que usa cuando quiere ser cruel sin que se note. «Ay, suegra, qué ganas de vivir en el pasado», murmuró, y algunos de los presentes rieron con incomodidad. Yo bajé la vista. Sentí el calor subir por mis mejillas, pero no dije nada. Me repetí, como un mantra, que no había que arruinar la velada. Una hora después, mientras servía una ronda de empanadas, ocurrió. La bandeja me pesaba un poco. Ya no tengo la fuerza de antes. Y sin querer, al apoyar un plato en la mesa, toqué el brazo de una de las mujeres que estaba sentada. Ni siquiera fue un golpe, apenas un roce torpe. Celeste lo vio desde el otro lado del salón. Se acercó con paso apurado y, con una sonrisa de hielo, dijo en voz alta: «¿Podés dejar de interrumpir, por favor? Estás invadiendo. Te pedimos una sola cosa». Y luego, con esa voz impostada que usa cuando quiere sonar maternal, pero suena hiriente, agregó: «Desaparecé de nuestra vida, al menos por esta noche. ¿Podés hacer eso?» Nadie dijo nada. Nadie se levantó. Nadie preguntó si me sentía bien. Julián, mi hijo, el niño que prometió nunca dejarme sola, miraba su copa de vino como si adentro hubiera un universo paralelo donde todo esto no estaba pasando. Yo no lloré. No moví un músculo, solo respiré hondo, dejé la bandeja sobre la mesada de la cocina y volví a mi habitación sin hacer ruido. Cerré la puerta despacio, como quien no quiere despertar una casa dormida, y me senté en la cama con las manos sobre el regazo. No entendía cómo habíamos llegado hasta ahí. O tal vez sí lo entendía, pero me había negado a aceptarlo durante demasiado tiempo. Todas las señales estaban presentes. Las cenas sin invitación, los comentarios pasivo-agresivos, el modo en que Celeste tomaba decisiones y Julián simplemente asentía. Me habían ido empujando al borde con delicadeza, hasta que ya no quedaba más borde y solo restaba el abismo. Y ahora, finalmente, lo habían dicho en voz alta. Que desaparezca, que me borre, que me anule como una mancha vieja que molesta en el mantel nuevo. Me quedé un rato así, sin saber si levantarme, si gritar, si escribir una carta o simplemente dormir. Fue entonces cuando recordé la nota de Rubén, esa advertencia amorosa escrita hace más de una década. Si alguna vez te quieren borrar. Me levanté, caminé hasta el escritorio y abrí el segundo cajón. Ahí estaba, intacta, la carpeta marrón. La tomé con las manos temblorosas, me senté de nuevo en la cama y la abrí con cuidado, como quien abre un libro antiguo que ha esperado mucho tiempo para ser leído. Dentro había un conjunto de papeles que reconocí de inmediato. La escritura de la casa, firmada solo por Rubén, y una adenda legal. Una especie de declaración jurada, donde él dejaba constancia de que la propiedad era mía en su totalidad, para
protegerme de decisiones imprudentes o manipuladas, según sus propias palabras. También había una carta, escrita de puño y letra, donde me decía que confiaba en mi juicio, y que, si alguna vez sentía que mi lugar estaba siendo amenazado, usara ese documento para recordar que no estaba sola. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina cuando todos ya se habían ido, y el silencio de la madrugada se instalaba como una bruma espesa. Escuché el murmullo del refrigerador, el tic-tac del reloj de pared y mi propia respiración. Pensé en Rubén, en Clara, en los domingos de guiso y pan casero, en las navidades con mantel de hule y olor a pino artificial. Pensé en todo lo que había hecho por sostener a esta familia, en cada madrugada sin sueño cuidando fiebre, en cada sueldo partido a la mitad para pagarle a Julián sus estudios. Pensé en las veces que Celeste me agradeció con ese tono automático, como quien firma un recibo. Y pensé, sobre todo, en Iván, en sus ojos atentos, en sus dibujos pegados en mi heladera, en las veces que se escabulló a mi habitación solo para contarme un secreto que no le cabía en el pecho. Cuando el sol empezó a asomar detrás de las cortinas, me serví un mate tibio y supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. La dignidad no se grita, no se exige, se ejerce. Y yo había postergado demasiado mi lugar en esta casa. Lo había hecho por amor, por miedo, por costumbre. Pero ahora que habían pronunciado con claridad su deseo de borrarme, entendí que la única forma de resistir era escribirme de nuevo, con tinta indeleble, en la historia de esta familia, porque nadie desaparece si decide permanecer de pie. No dije nada esa mañana, ni al despertarme, ni durante el desayuno, ni cuando Celeste, con su sonrisa en conserva, me ofreció una rebanada de pan light con mermelada sin azúcar y un té que sabía a nada. La miré con atención, con una serenidad que a mí misma me sorprendía. Tenía puesta su bata de satén celeste, y su cabello, aunque despeinado por la humedad, aún conservaba la forma del peinado de la noche anterior. No me preguntó si había dormido bien, ni mencionó lo que había pasado durante la cena. Ni una disculpa, ni una palabra. Todo seguía como si no hubiera ocurrido nada. Ese era su modo de operar. Convertir el agravio en sombra, el insulto en olvido, y la humillación en algo que debía digerirse a solas como una indigestión leve. Y Julián, sentado a su lado con el celular en la mano, solo mascaba su pan sin mirar a nadie, como si masticar fuera un mecanismo de defensa contra el ruido de las emociones. Ese mismo día, cuando la casa se vació y cada quien se fue a sus quehaceres, busqué en el cajón del escritorio la carpeta de Rubén. No era la primera vez que la miraba desde la noche anterior, pero sí fue la primera vez que la abrí con intención real. Me senté con ella en la mesa del comedor. La extendí hoja por hoja, como si desplegara un mapa de mi futuro. Estaban todos los documentos. El título de propiedad, firmado a su nombre pero con cesión vitalicia a mi favor. Un poder especial notariado, donde él explicitaba que esa casa debía permanecer conmigo hasta mi muerte, sin que nadie, ni siquiera nuestro hijo, pudiera disponer de ella sin mi consentimiento expreso. También encontré una carta breve escrita con su caligrafía clara. Nélida, si alguna vez dudas de tu lugar, si alguna vez te hacen sentir que estorbas, acordate que esto lo construimos juntos. Pero fue para vos. No dejes que nadie te haga sentir de prestado en tu propio hogar. Leí esas líneas varias veces, en voz baja, sintiendo el peso de cada palabra como si me hablara desde el lugar donde duermen los muertos justos. Después de eso, llamé a Marta, una amiga que no veía hace tiempo, abogada jubilada, que me recomendó un estudio donde aún trabajaba su sobrino. Me dijo que los lunes atendían sin turno a personas mayores. Me vestí con mi mejor ropa,
la que guardo para los velorios y aniversarios, y salí a la calle como si fuera a una cita importante. En el estudio me atendieron con amabilidad. Me ofrecieron café y me asignaron una joven doctora de nombre Mariana, que me escuchó sin interrumpirme. Le mostré los documentos, le conté lo que había pasado en la cena, y le pregunté si lo que tenía era suficiente para protegerme, aunque en realidad lo que quería saber era si tenía derecho a no desaparecer. Mariana leyó todo con detenimiento, tomó notas, subrayó párrafos, y al final me miró con seriedad. No solo tiene derecho a quedarse, señora Nélida. Usted es la única titular legítima de esa casa. Y si alguien la está presionando, podemos actuar legalmente. ¿Quiere iniciar algún procedimiento? Le agradecí y le dije que por ahora no. Que quería observar un poco más. Que tal vez no hacía falta llegar a extremos, pero que necesitaba dejar todo en regla por si el silencio se convertía en acción. Mariana comprendió. Me ofreció preparar una actualización del poder con fecha reciente y me entregó una copia certificada del documento principal para que pudiera tenerla en casa, en un lugar seguro. Le pagué con los ahorros que tenía en la caja de lata, la misma donde guardo los billetes prolijamente doblados desde hace años. No me dolió el gasto. Me dolía más la posibilidad de no tener herramientas. Esa semana fue extraña. Celeste comenzó a preguntarme cosas pequeñas con una dulzura inusual, como si necesitara lavar su imagen ante mis ojos. Me pidió ayuda para una receta. Me preguntó si podía acompañar a Iván al médico. Incluso se ofreció a lavar mi ropa. Era evidente que algo la inquietaba, pero no lo decía. Julián, por su parte, seguía sumido en su letargo, como si todo esto ocurriera en otra casa, en otro mundo. A Iván lo noté más serio, más observador. Una noche entró a mi cuarto sin avisar. Se sentó en la punta de la cama y me dijo: ¿Vos estás bien, abuela? Mamá dice que estás sensible, pero yo sé que no es eso. Le acaricié la cabeza y le dije que los adultos a veces se equivocan de palabras para nombrar el dolor. Me abrazó con fuerza. Si ellos te quieren echar, yo me voy con vos. Susurró. Y sentí que se me quebraban años enteros de resistencia muda. El sábado siguiente, Celeste organizó otra reunión, esta vez más informal, con amigas del club donde practica yoga. Me pidió que hiciera mi famosa torta de manzana. Acepté, pero en silencio ya había tomado una decisión. Mientras la torta se horneaba y el perfume dulce llenaba la cocina, me senté en la computadora y escribí un correo a Mariana, la abogada. Le pedí que iniciara el trámite para dejar una constancia judicial del usufructo exclusivo de la casa. Quería que, en caso de que yo faltara, nadie pudiera disponer de la propiedad sin que se respetaran mis últimas voluntades. Adjunté los documentos escaneados, firmé digitalmente el nuevo poder y envié todo. No era un ataque. Era una defensa. Era un acto de amor por mí misma. Esa tarde, mientras las mujeres reían en el patio y hablaban de retiros espirituales, dietas líquidas y gurús digitales, yo lavaba las copas con cuidado. Alguien preguntó desde el fondo: ¿Y esa señora es la suegra de Celeste? Otra respondió: Sí, parece que todavía vive con ellos. ¡Qué paciencia! Celeste rió. No me vieron escuchando, pero tampoco lo habrían lamentado si lo supieran. Yo solo seguí secando los vasos, uno por uno, como si cada uno de ellos fuera una pequeña venganza pulida con dignidad. Esa noche, mientras Julián y Celeste discutían a puertas cerradas por algo que no alcanzaba a entender, me encerré en mi cuarto. Tomé la carpeta marrón, la copia certificada que me dio Mariana, y todo lo guardé dentro de una caja de lata, junto con una carta manuscrita donde decía: si me pasa algo, esto debe llegar a Iván. No sé si fue miedo o previsión.
Lo cierto es que algo me decía que ya no había marcha atrás. El domingo a la mañana, Celeste me sirvió el desayuno sin mirarme a los ojos. El café estaba tibio, las tostadas quemadas. Julián leía el diario. Iván dormía aún. El ambiente era espeso como sopa de fideos en verano. Fue entonces cuando ella, sin levantar la vista del mantel, dijo: «Estuvimos pensando, Nélida. Quizás sea momento de que busquemos un lugar más adecuado para vos. Un espacio con más atención, más cuidados». No dijo asilo. No dijo geriátrico. Pero lo dijo todo. Yo sonreí. ¿Un lugar como este?, pregunté señalando la cocina. ¿O como el comedor? ¿O como mi habitación? Porque yo no necesito otro lugar. Este ya es mío. Celeste se quedó callada. Julián bajó el diario, pero no dijo una palabra. Solo cruzó los brazos. El silencio era su forma más cruel de acuerdo. «Mamá, no es por mal», dijo ella. «Es solo que Iván necesita espacio, y vos a veces te ves tan cansada». Me puse de pie con la taza en la mano. ¿Sabes qué cansa más que los años? Que te traten como si fueras un mueble. Y si Iván necesita espacio, puede usar el patio, que también lo planté yo. No gritamos. No discutimos. No hicimos escenas. Pero algo, en ese momento, se rompió definitivamente. Algo que ya no tendría forma de reconstruirse. Terminé mi café. Me fui al jardín. Regué las plantas con la manguera vieja que aún gotea por la punta. Y me senté en el banco que Rubén y yo construimos con ladrillos y una tabla. El limonero daba sus primeras flores. El aire olía a tierra mojada. Y por primera vez en años, supe que estaba lista para lo que viniera. La mañana siguiente fue distinta. No por el clima ni por algún gesto concreto, sino por la forma en que la casa respiraba. Había un silencio más pesado que otros días. Un tipo de calma que no conforta, sino que incomoda. Nadie me dijo nada del desayuno. Ni una palabra sobre las palabras de la víspera. Fue como si las ideas se hubieran evaporado al ritmo del vapor del café. Pero yo sabía que no era así. Sabía que algo se había desplazado, como cuando una piedra cae en un estanque, y aunque no veas el fondo, sabes que algo allá abajo ya no está donde estaba. Aproveché que estaban ocupados con sus rutinas para hacer lo que había postergado durante muchos años. Subí al altillo. Era un espacio pequeño, mal ventilado, lleno de polvo y cajas apiladas como torres inestables. Allí estaban los álbumes de fotos, los juguetes de Clara, las herramientas de Rubén, y una vieja maleta de cuero que usábamos para los viajes a Mar del Plata, cuando los chicos eran chicos, y los días aún tenían forma. No buscaba nada en particular, pero sí necesitaba encontrarme con algo que me anclara a mi historia, a mi versión de los hechos, a una verdad que nadie podría discutir. Porque si hay algo que entendí con los años, es que la memoria no es solo una narración. Es una defensa, una barricada contra el olvido de los otros. Entre cajas encontré algo inesperado. Una pequeña agenda de tapas azules con las letras doradas desvanecidas por el tiempo. Era mía, de cuando tenía 30 y pocos años. Comencé a hojearla. Había listas de compras, frases que Clara decía de pequeña, números de teléfono ya extintos. Pero también, en una hoja amarillenta, encontré un párrafo que me obligó a sentarme sobre una pila de mantas viejas. Hoy me sentí invisible por primera vez. Rubén hablaba con Julián como si yo no estuviera. Lo peor no es que no me escuche. Es que siento que un día, sin darme cuenta, me van a correr de la mesa sin que nadie se lo cuestione. Esa frase me golpeó con la fuerza de una revelación. Ya entonces, siendo joven,
madre de niños, esposa de un hombre bueno pero absorbente, sentía la amenaza del borrado. No era nuevo. Lo nuevo era que ahora, con la vejez encima, esa amenaza se había vuelto acción. Volví a bajar con la agenda en el bolsillo del delantal. La cocina olía a lavandina. Celeste fregaba la mesada mientras tarareaba una canción en inglés que escuchaba en sus clases de pilates. Me saludó con un gesto de cabeza. Ni fría ni cálida. Neutral. El tipo de gesto que se hace a una señora que uno tolera, pero de la que se ha cansado. No respondí. Me senté a pelar unas papas y recordé algo que Iván me había dicho días atrás. A veces no entiendo a mamá. Es como si no quisiera que estemos todos. Esa frase, dicha sin intención de herir, me quedó dando vueltas. Esa tarde, decidí salir. Fui a visitar a Clara. Su tumba está en el cementerio viejo, bajo un sauce que en verano da sombra fresca. Llevé flores frescas y un cuaderno. Me senté en el banco cercano y le hablé. Le conté lo que estaba pasando, con voz baja pero firme. Le pedí perdón por no haberla defendido más en vida, por haber callado cuando Rubén le exigía que se comporte, o cuando Julián la ignoraba porque era distinta. Le dije que la extrañaba. Y mientras hablaba, sentí una presencia. No una visión ni una voz, sino una certeza. Esa sensación que a veces se posa sobre los hombros como una manta cálida y que una parte de mí atribuye a lo que aún no comprendemos. Estuve allí 2 horas. Volví al anochecer. Al llegar, encontré a Iván sentado en la escalera. Tenía el ceño fruncido y los ojos húmedos. Me vio y se puso de pie. ¿Dónde estabas, abuela? Mamá dijo que no podés andar sola. Le respondí con una sonrisa. Hace mucho que ando sola, mi amor. Aunque algunos quieran creer que estoy siempre bajo supervisión. Se acercó, me abrazó con fuerza y me susurró. No les hagas caso. Yo sé quién sos. Aunque ellos no te vean, yo sí te veo. En ese momento supe que tenía lo único que necesitaba para no derrumbarme. Un testigo, un vínculo, un espejo limpio que me devolviera una imagen digna. Esa noche escribí una carta. No era un testamento, ni una declaración legal. Era una carta para Iván. Le hablé de mi infancia, de cómo conocí a Rubén, de las luchas, de las pequeñas alegrías. Le conté que la fortaleza no siempre grita, que a veces resistir es simplemente permanecer. Le hablé del dolor de ver cómo quienes uno crió te convierten en una carga. Le dije que no debía permitir que el mundo le haga lo mismo. Guardé esa carta en la misma caja donde estaba la carpeta con los documentos legales. Al día siguiente, fui al banco. Tenía una cuenta de ahorro modesta, producto de años de juntar, por si acaso. Hablé con el gerente, un joven amable que me explicó cómo podía crear un fideicomiso simple, destinado a mi nieto. Le dije que no era mucho, pero que era mío. Quería que Iván tuviera algo que lo recordara de dónde venía. El gerente, al escuchar mi historia, me ofreció condiciones especiales. Me fui con el corazón liviano, como si hubiera empezado a cerrar una herida que llevaba abierta demasiado tiempo. Al volver, noté algo extraño. Celeste y Julián estaban en el comedor, hablando en voz baja. Al entrar, cambiaron de tema. Noté papeles sobre la mesa, pero no quise invadir. Más tarde, sin quererlo, escuché una conversación que confirmaba mis sospechas. Ella decía: si no hace nada ahora, es porque no se anima. Está grande. No tiene fuerza para pelear. Y él, con esa voz apática que tanto daño me ha hecho, respondió: bueno, pero igual hay que apurarse.
Los trámites tardan. Si vamos a vender, hay que firmar ya. Me quedé helada. No era una conversación hipotética. Estaban hablando de mí, de la casa, de venderla como si fuera un mueble heredado. No sabían que yo tenía todo listo. No sabían que Rubén había pensado en esto antes de morir. Esa noche no cené con ellos. Me quedé en mi cuarto, escuchando un casete viejo con boleros que Clara adoraba. Lloré. No de tristeza, de alivio, porque por primera vez en muchos años lloraba sabiendo que no estaba derrotada, que no era una víctima sin voz, que si bien no podía cambiar la forma en que me miraban, sí podía decidir cómo me iba a quedar de pie. Al día siguiente volví al estudio de Mariana. Le pedí avanzar con todo. Firmé los papeles que bloqueaban cualquier intento de venta, de transferencia o de disposición de bienes sin mi consentimiento. Le dije: quiero que esto esté firme, porque tengo la sensación de que pronto van a intentar algo, y quiero estar preparada. Ella asintió. Me ofreció incluso un cambio de testamento, con cláusulas especiales. Acepté. Volví a casa con los documentos en el bolso y con una determinación nueva. Me senté en el sillón. Observé cada rincón. Las fotos enmarcadas, los muebles gastados, la lámpara de pie que Rubén arregló 1000 veces. No iba a dejar que me sacaran de ahí como si fuera un trapo viejo. No esta vez. Y entonces ocurrió lo que no esperaba. Esa noche, mientras cenaban, Iván se levantó de la mesa sin decir palabra. Fue a su cuarto y volvió con su mochila. «Me voy a dormir a lo de la abuela», dijo. Celeste se atragantó. Julián lo miró perplejo. «¿Qué decís, Iván?» «Que no quiero seguir fingiendo. Ustedes la tratan mal. Y si la echan, yo me voy con ella. Así de simple». Fue la primera vez que vi a Celeste sin palabras. La primera vez que Julián pareció dudar. Yo no dije nada. Solo me levanté, tomé la mano de mi nieto y subimos juntos. Esa noche dormimos en la misma habitación. Él en la alfombra, yo en la cama. Y por primera vez en mucho tiempo, no tuve pesadillas. Porque sabía que no estaba sola. Porque algo había cambiado para siempre. Y porque ahora, sí, estaba lista para pelear. Pero no con gritos. Con hechos. Con papeles. Con dignidad. Con memoria. La noche que Iván durmió en mi habitación fue una grieta en la estructura perfecta que Celeste había construido durante años. Aunque en apariencia todo siguiera igual al día siguiente. El mismo desayuno apresurado, los mismos saludos sin mirarse, las mismas migas sobre la mesa sin levantar. Algo había cambiado definitivamente. Era como si esa pequeña acción de mi nieto, ese gesto simple de elegir dónde quería dormir, hubiera encendido una alarma silenciosa. Celeste no hizo comentarios directos, pero la noté tensa, más rígida de lo habitual. Repetía las órdenes a Julián con un tono más cortante, y en ningún momento se dirigió a mí, ni siquiera con sus frases disfrazadas de cortesía. Julián, por su parte, parecía caminar sobre brasas. Entraba y salía de la casa con una ansiedad nueva, como si buscara un escape que no sabía nombrar. Iván se mostró más callado en los días siguientes, pero había en sus gestos una determinación callada que me llenaba de un orgullo que no se parecía a la vanidad, sino a la certeza de haber sembrado algo que por fin empezaba a brotar. Me acompañaba a hacer las compras, me preguntaba por historias viejas, e incluso, una tarde, me pidió que le mostrara fotos de cuando Clara era pequeña. Miraba cada imagen con una atención reverente, como quien lee un libro en un idioma antiguo pero amado. En un momento me dijo, señalando una foto en la que estábamos los 4, «Parece otra familia».
asentí. Lo era. Porque las familias cambian, Iván. A veces crecen, a veces se rompen, y otras, simplemente, se reescriben. Pasaron unos días sin confrontaciones abiertas, pero la calma no me engañaba. Era esa clase de silencio que anticipa la tormenta, que se disfraza de tregua, pero es estrategia. Y la tormenta llegó, como lo había sospechado. Una tarde, mientras barría el patio, vi llegar un auto negro que no reconocí. Del vehículo bajaron 2 hombres jóvenes, bien vestidos, con portapapeles y carpetas bajo el brazo. Golpearon la puerta principal y Celeste los recibió con una sonrisa nerviosa. No me llamaron, no me explicaron nada, pero los vi entrar al comedor, desplegar planos, tomar medidas, señalar paredes. Me asomé por la ventana del lavadero y vi cómo Celeste asentía con la cabeza, mientras uno de ellos le mostraba algo en una tablet. No era difícil adivinar de qué se trataba. Más tarde, cuando ya se habían ido, entré a la cocina y la encontré secando una copa con más fuerza de la necesaria. ¿Quiénes eran?, pregunté, fingiendo inocencia. Ella apenas levantó la vista. Unos chicos que vienen a hacer una propuesta de remodelación. Pensamos en modernizar un poco la casa. Está muy antigua. No respondí. Solo la miré con esa expresión que aprendí de mi madre, una mezcla de compasión y advertencia. Ella desvió la mirada y murmuró: «Igual no es nada concreto todavía». Pero lo era. Lo supe en los huesos. Esa misma noche llamé a Mariana, la abogada. Le conté lo sucedido, y me sugirió hacer una inscripción preventiva en el registro de la propiedad, una medida que impedía cualquier intento de venta, reforma estructural o cesión sin mi firma presencial. Acepté. Firmamos los papeles al día siguiente. Ella fue clara. Ellos pueden intentar, pero no van a lograrlo. Usted tiene todo en regla. Esa certeza me dio un tipo de fuerza que no viene del cuerpo, sino del alma. No gritaba, no discutía, no me defendía con palabras. Lo hacía con decisiones, con memoria, con ley. Lo que vino después fue una escalada sutil pero contundente. Celeste empezó a modificar pequeños hábitos de convivencia, como si quisiera marcar territorio. Cambió la cerradura del botiquín del baño sin avisar. Dejó de lavar mi ropa junto a la suya. Guardó mis tazas en un estante alto, fuera de mi alcance. Quitó la foto de Rubén del aparador del comedor y la reemplazó por una vela aromática. No eran ataques directos, pero sí movimientos quirúrgicos diseñados para hacerme sentir extraña en mi propio espacio. A cada acción respondí con serenidad, pero también con firmeza. Volví a poner la foto. Bajé la taza. Lavé mi ropa. Hice visible lo que ella intentaba invisibilizar. Un domingo por la mañana, mientras estaba en la galería regando las plantas, Celeste se acercó con una sonrisa que olía a veneno. «Vamos a hacer una reunión el sábado que viene», anunció. «Gente importante. Del club, del trabajo de Julián. Te pedimos, con respeto, que no estés dando vueltas, que no molestes. Es una noche especial». La miré. No dije nada. Solo asentí. Pero dentro de mí, una idea empezó a tomar forma. Faltaban 5 días para ese sábado. Preparé todo con la calma de una mujer que ha vivido demasiado para improvisar. Fui al banco y confirmé que el fideicomiso de Iván estaba activo. Visité a Mariana una vez más y revisamos la carpeta con los últimos movimientos. Me entregó copias de todos los documentos, incluyendo una notificación notarial que yo podía presentar si las cosas se salían de control. Guardé todo en una caja metálica que escondí debajo del piso del altillo, donde Rubén había dejado un hueco falso que solíamos usar para guardar cosas valiosas.
Ese mismo día, en la tarde, invité a Iván a merendar conmigo en la plaza. Allí, bajo la sombra de un eucalipto enorme, le conté todo. No con rencor, no con lágrimas, sino con claridad. Le mostré copias de los papeles, le hablé del plan, de las protecciones, del derecho. Y le di una copia de la carta que le había escrito. Guárdala. No la abras todavía. Pero hacelo si un día todo se pone oscuro. Me miró con los ojos llenos de respeto. Gracias por confiar en mí, dijo. Yo respondí. Gracias por no dejarme desaparecer. Llegó el sábado. La casa relucía. Celeste había contratado un servicio de catering, un grupo de música de fondo, una decoradora. Habían retirado muebles, cambiado cortinas, puesto lámparas nuevas. La casa, aunque aún era la misma, se sentía ajena. Me vestí con mi mejor ropa, pero no para asistir. Me senté en mi habitación, con la puerta entreabierta. Desde allí escuché los saludos, las risas, las copas que tintineaban. La fiesta avanzaba. Cerca de las 10 de la noche, golpearon mi puerta. Era Julián. Me pidió si podía bajar un rato, que algunas personas querían conocerme. Fui. Saludé. Sonreí. Respondí con educación. Me sentí como una estatua antigua expuesta en una galería moderna. Nadie me hacía preguntas reales. Nadie parecía querer saber. Solo querían ver si seguía viva. Pero entonces ocurrió algo que ninguno esperaba. Una de las invitadas, una mujer elegante, me miró con atención. ¿Usted es Nélida Montenegro?, preguntó. Asentí. La dueña de la casa. Celeste, que estaba cerca, interrumpió. Bueno, en realidad ahora somos todos. Pero la mujer la cortó con elegancia. No, perdón. Vi su nombre en el registro de propiedad hace unos días. Soy escribana. Estaba buscando referencias para un colega. Me sorprendió ver que esta propiedad sigue a nombre de la señora. El silencio fue brutal. Julián tragó saliva. Celeste palideció. Yo sonreí. Sí, querida. Esta casa es mía, desde hace más de 40 años. Nadie dijo nada. La conversación se disolvió. La música siguió. Pero la grieta ya estaba abierta. No podían cerrarla. Esa noche, después de que se fueron los invitados, Celeste estalló. ¿Qué necesidad tenías de humillarnos así? ¿Qué ganas con eso? Estás enferma, Nélida. Estás loca. Vivís en el pasado. Julián intentó calmarla, pero no lo logró. Yo permanecí firme. ¿Sabes qué es vivir en el pasado? Olvidar quién te dio de comer cuando no tenías trabajo. ¿Quién vendió sus alianzas para pagar tu primer alquiler? Eso es el pasado. Y eso es lo que vos querés borrar. Ella me miró con un odio que nunca había visto en sus ojos. No tenés poder, Nélida. Ya no. Esto no es tuyo. Vos sos una carga. Entonces, con calma, fui a mi cuarto, tomé la notificación notarial y la dejé sobre la mesa del comedor. Esto dice lo contrario. Vos decidís si lo lees ahora o cuando venga el oficial de justicia. Julián, en silencio, la tomó. Leyó. Volvió a leer. Finalmente me miró. ¿Todo esto hiciste? Asentí. ¿Sin decirnos nada? Volví a asentir. Entonces ya no somos familia. No, respondí. Ya no somos ficción. El silencio que quedó después de mi respuesta fue tan denso que parecía tener peso propio. Podía sentirse en el aire.
en las paredes, en el rechinar sordo del reloj de la cocina, como si el tiempo mismo hubiera decidido no avanzar hasta que alguien se atreviera hasta romperlo. Julián se quedó de pie, con el documento aún en la mano, mirándome sin saber si era él quien no reconocía a su madre, o si simplemente estaba viendo por primera vez lo que siempre estuvo frente a sus ojos. Celeste, sentada en el borde de una de las sillas del comedor, tenía la espalda rígida y los dedos apretados contra sus muslos, como si estuviera conteniéndose de saltar, o de gritar, o de golpear algo. Iván estaba en la escalera, apenas visible, escuchando sin intervenir, su sombra proyectada sobre la pared como un espectador obligado a presenciar una obra que no eligió, pero que lo involucraba en cada línea. «Esto no es una guerra», dije, sin levantar la voz. «No estoy acá para pelear ni para ganar. Solo estoy para no desaparecer». Nadie contestó. Me levanté con calma, recogí los platos vacíos de la mesa y caminé hacia la cocina. En otro momento de mi vida, esa rutina me habría parecido humillante. Ahora era mi manera de resistir. Porque quien puede seguir lavando los platos después de que le han dicho que no pertenece, es quien decide a qué lugar pertenece en realidad. Al día siguiente, temprano en la mañana, mientras preparaba café, Celeste apareció con la cara lavada, sin maquillaje, sin la máscara habitual. Se sentó frente a mí, cruzó los brazos y dijo con voz apenas más alta que un susurro: «No sabíamos que habías hecho todo eso». Asentí. No necesitaba explicar más. Nos sentimos traicionados. Como si nos hubieras dado la espalda sin avisar. Me mantuve en silencio. Después de todo, ¿qué podía decir que no sonara como un espejo colocado frente a su propio reflejo? Finalmente, Celeste suspiró y preguntó: «¿Qué querés, Nélida? ¿Cuál es tu intención con todo esto?» Dejé la taza sobre la mesa y la miré. Mi intención es quedarme y que me vean, que me escuchen, que reconozcan que esta casa no es un préstamo, ni un favor, ni un estorbo, que entiendan que yo no soy una huésped indeseable, sino la raíz de lo que ustedes creen que floreció solo. Fue entonces cuando Julián entró. Parecía más viejo, más cansado. Su mirada evitó la mía por unos segundos, pero finalmente me enfrentó. No quiero discutir más. Si todo esto es legal, entonces no hay nada que hacer. Pero no me pidas que lo acepte. «No te estoy pidiendo nada», respondí. «Solo estoy ejerciendo lo que me corresponde». Julián se pasó la mano por el cabello, como hacía de niño cuando no entendía una orden. «Vos pensás que todo esto es por la casa, pero no es eso. Es el modo, el silencio, la desconfianza. Nos excluiste». Me reí, suavemente, sin sarcasmo. «¿Y ustedes no hicieron lo mismo? Me borraron de las decisiones, de las celebraciones, de las fotos. Me dejaron al margen de sus vidas, pero me exigían que estuviera disponible para todo. ¿Cómo se llama eso, Julián? Porque yo, hasta ahora, no le encontré otro nombre que no sea indiferencia». Celeste se levantó abruptamente. «Esto no tiene sentido. Está todo podrido. No podemos vivir así». Me acerqué a ella. «Tenés razón, pero no fui yo quien pudrió las cosas. Yo solo saqué el olor a la superficie». Hubo un momento de tensión en el aire, como si todo estuviera a punto de estallar. Pero no estalló. No aún. Durante los días siguientes, el ambiente fue un campo minado. Nos evitábamos en los pasillos, en la cocina, en el jardín. El único punto de encuentro era Iván, que con su sola presencia mantenía cierta cordura entre nosotros.
Él iba y venía entre habitaciones, hablaba poco, observaba mucho, me ayudaba con pequeñas cosas. Regar las plantas, guardar la ropa, preparar el maté. Yo lo dejaba hacer, sin invadirlo, agradecida por su compañía callada. Sabía que estaba procesando más de lo que decía. Una tarde, mientras doblábamos una sábana, me preguntó: ¿Siempre fuiste así de fuerte, abuela? Le respondí sin pensar: No, me hice así, a fuerza de ser invisible. Me miró con una mezcla de orgullo y tristeza. ¿Y duele? A veces, pero más duele ser visible solo cuando te necesitan. Finalmente, una noche llegó el momento que había estado esperando, aunque no de la forma que había imaginado. Celeste y Julián llamaron a una reunión en el comedor. Estábamos los 4. Julián tomó la palabra. Queremos proponer algo, una salida a esto. Asentí, invitándolo a continuar. Pensamos en hacer una división. Que vos tengas tus espacios, que nosotros tengamos los nuestros, como 2 mundos que no se cruzan demasiado. ¿Querés decir que sigamos viviendo juntos, pero sin hablarnos? Pregunté. Es lo más lógico, lo más civilizado. Si no podemos convivir emocionalmente, al menos que lo hagamos físicamente sin conflicto. Me recosté en la silla, observándolo. Había en sus palabras una mezcla de cobardía y resignación. No era una propuesta, era una rendición disfrazada de estrategia. ¿Y qué pasa con Iván?, pregunté. Él puede decidir. No vamos a forzarlo a nada. Celeste intervino. Esto no es personal, es práctico. Ya no somos compatibles. Me reí. No de burla, de ironía. No somos electrodomésticos, Celeste. No se trata de compatibilidad. Se trata de respeto. Me incliné hacia ellos. Yo también tengo una propuesta. Una muy sencilla. Que se vayan. El silencio fue inmediato. La casa es mía. Legalmente, afectivamente, históricamente. Ustedes no la valoran, no la cuidan, no me cuidan. No veo razón para que sigan aquí. Celeste se puso de pie, indignada. ¡Esto es una locura! Julián la detuvo con un gesto. No, Celeste, ella puede hacerlo. Tiene derecho. Y por más que me duela, también tiene razones. Ella lo miró con incredulidad. ¿La vas a dejar echarte? Julián bajó la vista. Ya nos fuimos hace mucho, aunque no lo notamos. Ella salió de la habitación. Yo lo observé. Había en su rostro un cansancio nuevo, una tristeza que venía de lejos. No quiero perderte del todo, mamá, dijo. Me acerqué. No me perdiste, Julián. Me soltaste. No es lo mismo. ¿Hay algo que podamos hacer? Me tomé unos segundos. Podés empezar por no repetir con Iván lo que hiciste conmigo. Esa noche preparé la habitación de huéspedes. Llamé a una amiga que administra alquileres temporarios. Les ofrecí 30 días para organizarse. No más. No menos. No fue venganza. Fue justicia. Y fue la primera vez en años que dormí sin escuchar pasos de puntas detrás de las puertas, sin miedo a la voz baja que organiza sin nombrarte, sin la sensación de estar ocupando un espacio que te quieren quitar con sonrisas. A la mañana siguiente Iván me abrazó más fuerte que nunca. ¿Y ahora qué, abuela? Le respondí con calma. Ahora vivimos. Porque en ese acto de enfrentar al hijo y a la nuera, en esa decisión de cortar con décadas de borrado, no solo me defendí, me volví visible de nuevo. Y no por el documento. No por los muros, sino por haber dicho,
con hechos, que ya no estoy dispuesta a pedir permiso para existir. No hubo maletas en la puerta ni gritos de despedida. Tampoco escenas melodramáticas, como las que a veces veía en las novelas de la tarde. El día en que Julián y Celeste se fueron, fue como una de esas jornadas grises que pasan sin dejar marca en el calendario, pero que una recuerda por siempre porque, en el fondo, algo se desanudó dentro. Salieron a media mañana, después de que Iván se despidiera con un abrazo largo que no parecía tener fin. Celeste no me miró. Mantuvo la vista en el celular, los labios apretados, la espalda erguida, como si aún estuviera en una sala llena de testigos. Julián sí me miró. Me miró con una tristeza mansa, sin rencor, con algo de vergüenza, como quien se reconoce tarde en el espejo. No me pidió perdón, y yo tampoco lo exigí. A veces la paz no se construye con disculpas, sino con ausencias necesarias. Me dijo que me llamaría. Le creí. Pero también supe que la voz no sería inmediata. Aún le dolería su propio reflejo. Los primeros días sola en la casa no fueron fáciles. Me sentía extraña en mi propio silencio. Caminaba por los cuartos y me sorprendía escuchando mi respiración como si fuera un sonido nuevo. Descubrí espacios que habían sido tomados sin permiso. Estantes vaciados de mis libros. Cajones ocupados por objetos que no reconocía. Reordené todo, no como quien intenta borrar, sino como quien recupera lo perdido. Volví a colgar las fotos antiguas. Puse sobre el aparador el reloj que Rubén amaba. Planté flores en las macetas que Celeste había reemplazado con piedras decorativas. Y cada gesto fue un modo de recordarme que la casa no era solo una estructura de paredes, sino un cuerpo que había estado dormido y volvía a despertar. Iván me visitaba seguido. A veces se quedaba a dormir los fines de semana. Hablábamos durante horas, cocinábamos juntos, veíamos películas en el televisor viejo que Julián alguna vez quiso reemplazar por una pantalla más grande. Me contó que estaba pensando en estudiar arquitectura, que le gustaría diseñar casas que abracen y no expulsen. Lo escuché con lágrimas contenidas. Lo veía caminar por las habitaciones con naturalidad, como si por fin pudieras habitar su historia sin tener que pedir permiso. Una tarde me trajo un dibujo. Era la fachada de esta casa, con flores en las ventanas y luces cálidas adentro. «Así la veo yo», me dijo, llena de voz. Lo colgué en la cocina, junto a los calendarios con frases que coleccionaba en mis años de trabajo. Un domingo por la tarde, recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la caligrafía. Era de Julián. Me decía que estaba viviendo en un departamento pequeño, que el cambio había sido duro, que aún estaba procesando muchas cosas. Me pedía que cuidara de Iván, como siempre lo había hecho. Y casi al final, escribía: «Sé que fui injusto. No supe verte. O peor, te vi y decidí mirar a otro lado. Te fallé. Y no sé cómo reparar eso. Pero si alguna vez estás dispuesta, me gustaría que me contaras cómo fue realmente nuestra historia. La tuya, no la que yo creí». Le respondí con una carta breve. Le dije que cuando quisiera venir a tomar mate, la puerta estaría abierta, pero que no viniera a buscar a la madre dócil que un día dejó atrás. Que viniera a conocer a la mujer que había sobrevivido a todo. Que estaba viva, entera, y que ya no pedía permiso para ser. Pasaron las semanas. Llegó la primavera. El limonero del fondo dio frutos pequeños pero fragantes. Empecé a organizar talleres de lectura para niños del barrio en el porche. Usé las sillas del comedor, esas que Celeste había querido reemplazar por otras más modernas.
Leía en voz alta cuentos que solía contarle a Clara. Y veía en los ojos de esos chicos la misma chispa que un día me enamoró de los libros. Una vecina me ayudó a pintar la reja de entrada. Otra me ofreció plantar una enredadera para que diera sombra en verano. La casa, mi casa, se volvió a llenar de voces. Pero esta vez eran otras. Más suaves. Más necesarias. Más verdaderas. Una noche, mientras cerraba las ventanas, sentí una ráfaga de viento que trajo el aroma del pasto mojado. Me detuve en el umbral del comedor y por un momento creí ver a Rubén de pie, con su camisa de franela, sonriendo desde la otra punta de la habitación. No era una visión. Era una memoria viva, pulsante, que habitaba ese lugar como siempre lo hizo. Le dije en voz baja: «Lo logré, Rubén. No me borraron». Y en ese instante supe que no necesitaba más batallas, que la guerra había sido vivir con dignidad, y que a pesar de todo, lo había conseguido. Porque no siempre se gana recibiendo lo que una sueña. A veces se gana simplemente no desapareciendo, permaneciendo. Y yo, después de todo, seguía ahí.